Toma mi mano, dame un abrazo. Muy buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es 9 de noviembre y la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Por qué es importante esta festividad? Porque en ella recordamos la primera basílica que construyeron los cristianos, incluso antes que la de San Pedro. Al principio la iglesia, los cristianos fueron perseguidos muy duramente por el Imperio Romano, por los emperadores, hasta que se convierte Constantino. Y en el año 313 es que Constantino decreta pues que estaba permitido el culto público de los cristianos, que ya no iban a ser perseguidos, y él mismo donó este terreno para que se construyera esta capilla ahí en Letrán, que en San Juan de Letrán. Esta capilla por mucho tiempo fue residencia papal. Entonces consideren ustedes que es una basílica muy importante, es un lugar de culto muy importante en la ciudad de Roma. Escuchemos el Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús entra en Jerusalén, entra en el templo, estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, y Jesús hace un signo profético, algo que dejó desconcertados a los judíos, puesto que él, haciendo un azote con unos cordeles, comenzó a echar fuera todos los vendedores de ovejas, bueyes, palomas, a los cambistas de dinero. Pero uno se preguntará, ¿por qué toda esta gente estaba ahí, reunida en el templo? Es fácil entenderlo. Consideren ustedes de que muchos judíos llegaban en peregrinación de lugares muy lejanos y llegaban a dar culto a Dios, y el culto estaba basado pues no solo en oraciones, sino también en el ofrecimiento de sacrificios, de víctimas. Lógicamente era mucho más fácil y práctico llegar desde lejos, comprar una oveja o un buey y ofrecerlo ahí en el templo, a no estar paseando desde tan lejos un buey o una oveja, una vaca, no sé. Pero entonces esta situación, esta necesidad que tenían los peregrinos, se había convertido ya pues en una finalidad. Aquello que estaba al principio en respuesta a una necesidad de los peregrinos, para muchos judíos se convirtió en una cuestión de negocio, en una oportunidad de negocios. Entonces, cuando entra Jesús ahí en la explanada del templo y ve todo ese
es ese espectáculo que parecía un mercado. Entonces es ahí que Jesús echa fuera a todos y dice una palabra: no hagan de la casa de mi Padre un refugio de bandidos, una casa de ladrones. No hagan de la casa de mi Padre esto. Y ellos se acordaron, dice, de lo que decía la Escritura: el celo de tu casa me devora. Los judíos, preocupados pues porque Jesús estaba atacando directamente aquellas costumbres que estaban enraizadas en el pueblo, y hace un gesto que requería una explicación. Y la explicación de Jesús fue más desconcertante, porque él dice: destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. 46 años había tardado edificar el templo que había construido Salomón, y Jesús iba a edificarlo en 3 días. Eso era imposible. Por eso que los discípulos se acordaron de estas palabras que dijo Jesús, y después de la resurrección de Cristo, ellos advirtieron que Jesús se refería al templo de su cuerpo. Por eso, hermanos, esta festividad debe llevarnos a reflexionar en lo siguiente: nosotros somos templo de Dios, somos morada de Dios, somos el lugar del encuentro entre Dios y los hombres. Sería bueno que nos preguntemos: ¿qué hemos hecho de nuestro cuerpo? ¿Es la digna morada donde Jesús viene y habita? Ustedes saben que cuando comulgamos recibimos el pan vivo bajado del cielo, y entonces nuestro corazón se convierte como en un tabernáculo donde va a recibir el tesoro más grande que puede haber. Y es por eso pues que tenemos que procurar siempre comulgar en la gracia de Dios, por el tesoro que vamos a recibir. Estamos llamados nosotros a ser, hermanos, este lugar del encuentro entre Dios y nosotros. Y aquí, en nuestro cuerpo, será pues este encuentro. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude y siempre nos dé la conciencia de que tenemos un huésped divino aquí en nuestro corazón, sobre todo cuando recibimos los sacramentos y estamos en la gracia del Señor. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé salud, paz, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Dios los bendiga abundantemente, y no se olviden de apadrinar a un niño para llevarle un regalo a nuestro Señor Jesús. Dios los bendiga. Si tú me llevas